Hola, queridos alitas, ¿cómo les va? Soy Alita de Historias Cotidianas. El tema de hoy es el DSM, que es el manual, bueno, en inglés es Diagnosis of the Statistical Manual of Mental Disorders, y nosotros lo conocemos como el manual de trastornos mentales, que está hecho en Estados Unidos. Bueno, primero quiero decirles, ya vieron que me corté el pelo. Soy la más feliz. El pelo me agobia muchísimo. Este tema está súper complicado y tuve que estudiar muchísimo. Mis fuentes fueron 4, fueron dialnet.uniroja.es, la otra, el libro que estoy leyendo de una tribu propia de Steve Silverman, que es este, que me encanta. Ya lo estoy terminando, me queda solamente este cachito. Y Wikipedia y otra fuente que no la anoté. Bueno, les platico cómo está la historia de los DSM. Resulta que cuando estalló la guerra, allá estamos hablando de 1940, sentían la necesidad de tener una guía estandarizada de nomenclatura diagnóstica, y la única guía que existía en ese entonces era el Statistical Manual for the Use of Hospitals for Mental Diseases. Y las personas que regresaban de la guerra, que habían tenido, por ejemplo, traumas por haber visto ciudades donde habían explotado bombas o mucha gente muerta o cosas de ese tipo, se les diagnosticaba como personalidades psicóticas o psiconeuróticas. ¿Y por qué? Porque estas eran las únicas etiquetas disponibles en ese entonces. Entonces, pues ellos vieron la necesidad de crear un manual, que el primero pues fue el DSM-1, que era un manual muy delgadito, de 132 páginas nada más, muy chiquitín. Y el autismo se reseñó por primera vez en esa primera edición, que era lo que se le llamaba la Biblia de la Psiquiatría, o sea, el DSM-1, que fue en 1952. Y en aquellos entonces le pusieron que era una reacción esquizofrénica de tipo infantil. Les voy a leer textualmente lo que decía. La imagen clínica puede diferir de las reacciones esquizofrénicas que acontecen en otros estados de edad debido a la inmadurez y plasticidad del paciente en el momento en que se produce la primera reacción. Y pues como ustedes pueden imaginarse, esto era confuso y se dejaba mucho a la imaginación del médico. Entonces, bueno, ese DSM-1 lo que hizo fue agregar una reacción general al estrés para las personas que habían ido a la guerra, o reacción situacional adulta para que pudieran recibir los beneficios del gobierno, que era, que hasta la fecha sigue siendo como la parte más importante de estos manuales. En ese DSM-1 hablaban palabras muy como vagas, por decirles de alguna manera. Por ejemplo, decían que una persona tenía vagamundeo, o que tenía impulso a decir palabrotas, o que tenía un pánico sexual agudo. Luego, la esquizofrenia de tipo infantil apareció por primera vez en el DSM-2, que estamos hablando de 1968. Y hablaban de un comportamiento autista, atípico y retraído y desigual en general. Ya para el DSM-3, estamos hablando de 1980, contrataron la APA, que es la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, a un psiquiatra de nombre Robert Spicer, que como su labor era salvar a la psiquiatría de la extinción. ¿Por qué salvar a la psiquiatría? Bueno, pues ahí les va. Resulta que investigadores académicos decepcionados, lobistas de compañías de seguro bien conectados y grupos antipsiquiatría como el Insane Liberation Front querían que se terminara la psiquiatría. Y
nombraron a este señor que dedicó 6 años completos, entre 70 y 80 horas semanales, para hacer las mejoras de este manual diagnóstico. Podrán decir, ay, a mí se me figura que esta persona era autista. Bueno, pues también los que escriben esto piensan lo mismo, porque solamente una persona autista puede dedicarle tantas horas durante tantos años de una manera tan frenética. También decían que a este señor le costaba mucho trabajo reconocer a otras personas, que cuando iba caminando por los pasillos no saludaba a nadie, que era una social y que no le importaban lo que pensaran otras personas, pero por otro lado esto lo hacía que pudiera ser más eficiente y centrarse solamente en lo fundamental del manual. Y él lo reenmarcó como la fachada de la industria farmacéutica bajo la premisa de fiabilidad. Esto es, lo que él quería era que médicos, psiquiatras, psicólogos que lo consultaran les pudiera quedar claro el trastorno que estaban buscando y que además tuviera la capacidad de producir resultados coherentes y replicables. Ya en 1965, este doctor, cuando estaba en su etapa de residente en el Columbia Center for Psychoanalytic Training and Research, concibió, me he adelantado que estaba la época, o sea, estamos hablando de 65, como 50 y, ¿qué serían? 56 años atrás, él ya había hecho, o sea, cuando las computadoras casi ni existían, él ya había hecho un software que permitía emitir diagnósticos con un programa que él había desarrollado que se llamaba Diagno. Y bueno, lo que aquí nos comentaban es que el pago de la psicoterapia recaía en las aseguradoras y el Medicare de Estados Unidos. Y decía que los manuales que existían hasta el momento no aportaban líneas claras para especificar los trastornos. Bueno, por ejemplo, de hecho, apenas en el DSM-2 eliminaron la homosexualidad como de la lista de enfermedades mentales en 1974. Y como le hicieron algunas críticas, él lo que hizo fue formar 25 comisiones para establecer descripciones detalladas de los trastornos, y aquí le pidió apoyo a Lorna Wing y a otras 2 psiquiatras estadounidenses. Decían en el DSM-3 que, bueno, se sacó la esquizofrenia y se metió como si fuera autismo infantil, y decía que era una falta, o sea, los síntomas o las características eran una falta general de reacción a otras personas, resistencia al cambio, que iniciara antes de los 30 meses de edad, con lo cual se descartaba a todos los niños que posteriormente fueron diagnosticados con el síndrome de Asperger. Y lo más importante de esto era que había déficits generalizados en desarrollo lingüístico y en las reacciones extrañas al entorno. ¿Qué pasaba con esa primera parte del desarrollo lingüístico? Porque, pues, como ustedes saben, hay autistas que sí hablamos, o sea, que no tuvimos estos problemas de desarrollo lingüístico. Entonces, nosotros en esa época, pues no nos hubieran metido dentro del espectro. Y bueno, para niños de 3 años en adelante que tendrían habilidades pero falta de respuesta social apropiada, vinculación inadecuada y asociabilidad, los metieron, ya les va, y pensamientos morbosos. ¿Saben qué definían como pensamientos morbosos? Que a alguien le encantaran las fechas de los calendarios, o la química, o las multiplicaciones, o el clima. Pues ya saben, los intereses especiales. Y entonces en 1987 se hace la revisión del DSM-3R, donde incluyen a estas 3 psiquiatras, y se le quita lo de autismo infantil, que entonces el síndrome de Kanner pues va casi desapareciendo,
y se rebautiza como trastorno autista y se entiende ya que perdura desde la cuna hasta la tumba. Y también se agrega que ellos ponen 16 características, que si se tiene 8 de esos 16 elementos, entonces se puede considerar dentro del espectro, y que fueran 2 del A, 1 del B y 1 del C. Y bueno, entonces esto lo que pasa es que, por ejemplo, un niño autista que está como en un rincón haciendo estereotipias, así moviéndose, puede ser calificado de autismo, al igual que una mujer de 30 años que tiene que se aparta la vista, como me pasa al estar hablando, y que se calma tejiendo. Entonces, bueno, esto se amplía. Y lo que sucedía antes era que, por ejemplo, un mismo niño podía ser diagnosticado por 3 psiquiatras distintos con autismo infantil precoz, o con esquizofrenia, o con daño cerebral mínimo, o con retraso mental. Y entonces ya en el DSM-4 se tiene más acceso a los servicios con las adecuaciones que le hacen, pero aquí tenían un pendiente. Como se había metido el síndrome de Asperger, pues les decían que había como el problema porque consideraban que Asperger era nazi, y entonces se resolvió de una manera muy fácil cuando el doctor que estaba encargado de esta nueva edición le llama a Lorna Wing, y Lorna Wing le contesta y dice: no, claro que no, ni te preocupes, porque él es católico. Y entonces ya dice: bueno, entonces ya lo podemos dejar. Y bueno, algo también importante mencionar es que tanto del DSM-1 como el 2, el 3 y el 4 se escribían con números romanos, y a partir del DSM-5 se escribe ya con números arábigos. El DSM-5 sale el 18 de mayo de 2013, que sustituye al DSM-4 con romano TR. Y aquí el síndrome de Asperger pasa a formar parte del espectro autista. Cabe mencionar que anteriormente se estaba utilizando mucho el trastorno generalizado del desarrollo, que según comentan tanto a los papás como a los especialistas que los veían, les gustaba más ese nombre porque lo sentían como menos patologizante. Y algunos expertos todavía están criticando la edición del DSM-5 porque dicen que carece de apoyo empírico, que contiene información confusa o mal redactada, y que la industria farmacéutica psiquiátrica influyó en el contenido, lo que puede pasar a ser tener como conflictos de interés. Y pues esa es la información del DSM desde que nació hasta la actualidad. Les deseo una feliz noche, mis queridos aliters. Bye bye.